Buenos días amigos y amigas del canal. El día de hoy vamos a hacer la revisión de esta marca de supervivencia, concretamente el modelo de la prestigiosa marca Didi Hammock, la Travel. Bueno, pues la marca viene presentada en esta bolsa con el cierre este para ajustar, con unas cuerdas, con un cordino para ajustarlo. Hay que decir que ya la he abierto, ya la he probado, como todos los productos que salen en el canal, y por eso está un poco peor empaquetada. Pero bueno, sería más o menos esta dimensión. Ocuparía como un saco de dormir, bueno, pequeño, o bueno, relativamente pequeño, no tan pequeño. Más o menos esta sería la dimensión, para que hagáis una idea. El cuchillo nieto, el Nesmuk, pues sería más o menos lo que vendría a ocupar. La tela es una tela, la verdad es que de calidad. No alcanzaría, no sé si llega a ser impermeable, pero bueno, por lo menos cierta impermeabilidad, es decir, no es una tela, se ve una tela de calidad, la envoltura. Y bueno, el pack completo, pues el pack completo pesa unos 930 gramos, es decir, tenemos casi 1 kilo. Esto incluye la funda, la tienda de campaña y las varillas y la mosquitera. El tarp no lo incluye esta marca y vendría por separado, tenemos que buscarnos, por lo tanto, para que veáis una idea un poco de los pesos con los que estamos trabajando. Aquí, bueno, la funda original traía esto, que ya se lo quité, que es como, bueno, pues como la tarjeta de presentación de la marca, donde vienen todos sus modelos, y bueno, y explica pues eso, un poco en inglés, que han sido probados en montaña y que son productos de búsqueda, de montaña y todas estas cosas. Bueno, la verdad que la presentación está bastante bien, Aquí, cosas interesantes, vemos como, a ver, que me enfoque, vemos como aparecen las dimensiones, 2,7 por 1,4, esto está pensado, aquí cabe hasta una persona de 1,90, es decir, que está bien para la mayoría de la gente, pues son una marca más que de sobra. El color oliva, el material, pone material poliéster de 190T, bueno, y más las mosquiteras, es decir, bueno, pues pensad que esto también está buscando un poco la ligereza de los materiales. Entonces, bueno, pues en principio el poliéster que lleva un poliéster de calidad. Tiene sistema de suspensión, de wet blend, esto, elastic, no sé qué. Bueno, esto es como el sistema que ellos tienen para montar con las cuerdas en el árbol. Son unas cuerdas un poco, ahora las veremos, son unas cuerdas un poco más gruesas y tienen cierta elasticidad, y eso permite también que el árbol sufra menos y que se amarre con 2 cuerdas alrededor del árbol. Ahora lo enseñamos. Y más características. Bueno, hay que decir que aguanta hasta 150 kilos. O sea, es decir, la mayoría de las personas no pesamos 150 kilos. O sea que bueno, no está pensada para 2 personas estar balanceándose, porque es una marca de supervivencia. Entonces está pensado pues, para eso, para su uso, para dormir, para pasar una noche o para descansar, y ya está. Bueno, aquí te pone, aquí está la principal característica, y es la gran diferencia frente a la Frontline. La Frontline es similar en esta, en tamaño, en dimensiones, especificación, en todo, pero la gran diferencia es que esta tiene, ellos dicen que es impermeable, la base, la espalda donde te apoya es impermeable. Yo he intentado buscar, pero no indica el tipo de, o la columna de agua de impermeabilidad. Como sabéis, lo de impermeable es muy relativo. La impermeabilidad se mide en función de la columna de agua que tenga y depende del material que sea. Por ejemplo, para una tienda de campaña, el techo de una tienda de campaña se considera impermeable a partir de 1500, 1800, 2000, por ahí ya tiene una impermeabilidad más o menos en condiciones. Para el suelo, por ejemplo, la tienda de campaña, pues estaríamos hablando de 5000. Para una chaqueta impermeable estamos hablando de 10.000, de 20.000. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el material esté separado por una capa de aire a que esté en contacto contigo. Por ejemplo, en el caso de una chaqueta, pues está pegado a tu piel y hay puntos como los codos o los hombros donde está en contacto. Entonces necesita una impermeabilidad muy alta. Claro, la impermeabilidad también depende de la transpirabilidad. Un material que sea muy impermeable, un plástico, es impermeable total, pero ¿qué pasa? No transpira nada. Entonces algo muy impermeable también, si no tiene buena transpirabilidad,
pues te va a formar, a condensar, te va a formar pues, un charco de sudor, van a aparecer gotitas como de agua, entonces tampoco interesa. Esa es la clave, por eso los materiales buenos, por ejemplo el Gore-Tex, es impermeable pero también transpira muy bien, por eso también es caro. Entonces ahí está la diferencia entre, pues eso, muchas veces entre los materiales de montaña buenos y malos, que los buenos pues son impermeables y al mismo tiempo transpiran, y los malos o son impermeables y no transpiran, o transpiran y no son impermeables. Entonces, bueno, esto como digo, no sé qué grado de impermeabilidad tiene, pero bueno, al final del vídeo diré mis valoraciones respecto a ese tema. ¿Qué más? Bueno, pues aquí viene un poco, bueno, insulation format etc. can be inserted between in the layers in cold weather. Esto significa que en inglés algo así que puedes insertar como una capa, una esterilla o algo entre las capas para protegerte mejor de frío. Esto a priori es interesante porque la mayoría de las hamacas en verano están muy bien, pero en invierno se pasa mucho frío con ellas. Y si quieres no pasar frío, pues necesitas tener el tarp, el under debajo, entonces al final pues termina llevando más peso que una tienda de campaña y siendo más incómodo una tienda de campaña. Entonces por eso, salvo que estés en selvas, donde no hace tanto frío como aquí, pues en estos ambientes de montaña, eso, generalmente este tipo de materiales para acampar no interesan tanto. Pero bueno, esta vemos como ha optado por intentar solucionar ese problema y por eso ha optado por el tema de impermeabilidad para protegerse de frío y para poder utilizarla durante toda la época del año. Luego, pues aquí especifica más la mosquitera, que se puede utilizar también sin mosquitera, y internas pocket, el bolso. Bueno, pues vamos a montarla y vamos a hablar un poco más de ella y voy a explicar mis conclusiones. Bueno, pues vamos a sacarla. Aquí vemos las piquetas, perdón, las piquetas no, las varillas como soporte y un cordino elástico para amarrarla. Aquí desenrollamos la hamaca y aquí vemos las dos puntas que viene atada. Y bueno, yo las he atado con una cuerda, con un nudo. ¿Veis? Como las cuerdas que traen no son los típicos cordinos gordos, sino como que son como cuerdas como o unas telas como sintéticas que están huecas y mucho más gruesas, del tamaño de un dedo. Esto permite abrazarlo alrededor del árbol. Entonces lo primero lo extendemos aquí, más o menos, y vamos a atarlo. Bueno, pues cogemos estas cuerdas que traen, como veis son bastante generosas. Y la idea es que la propia rugosidad de la cuerda aguante el árbol. La pasamos por detrás y ya vemos como hasta se siente como abraza. La pasamos otra vez por detrás y aquí ya le podemos hacer un nudo de suelta rápido. Vamos, lo que es una moña de toda la vida. Y la propia cuerda, todo lo que es el perímetro de la cuerda se va a ir agarrando y apretando contra la rugosidad del árbol. Y este hace que toda la tensión se reparta por todo el perímetro del árbol y hace que se distribuya mejor y sufra menos el árbol. No necesita un nudo muy currado, ni saber mucho de cabullería, porque como digo, lo que va a aguantar es la propia compresión de toda la cuerda, no tanto el nudo como en otros sistemas de anclaje. Entonces ya tendríamos la hamaca montada, fijaros que es súper rápido. Ahora vamos a montar la mosquitera. Bueno, pues esto sería las varillas. Necesitamos la goma
que no se pierda. Importante siempre todo, meterlo en la bolsita para que no se pierda. Por el campo es muy fácil perder las cosas. Y las varillas, te traen 2 varillas de aluminio con su cuerdecita. Pues las típicas de las tiendas de campaña. Bueno, están bien, son de calidad. Tienen las puntas de plástico para no pinchar nada. Y bueno, bien. Entonces esto lo metemos, a ver si se alcanza a ver. Lo metemos por aquí, tiene como un agujerillo y por ahí lo metemos. Aquí lo metemos y ya lo vamos pasando. Con cuidado que no se enganche. Cuesta un poco meter, Y este agujerillo no me termina de convencer mucho, porque da pie a que se enganche mucho y luego va a costar un montón sacarlo. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces lo metes y ya hace de tope. Y ahora vamos con la otra. Con la otra igual, exactamente igual. Aquí tenemos la solapa y el agujerito está aquí, esa rejilla. Entonces la metemos. Para las cuerdas, pues traía esta manija de cuerda o de cordino. Es un cordino elástico. Vamos, lo que vende en cualquier chino, en cualquier tienda. Pero, a ver, esta tienda ya la he usado unas veces, no siempre, porque me gusta más acampar con tienda de campaña, pero fijaros que en unos cuantos usos se me ha partido. Esto no es que lo haya cortado yo, es que se ha partido, se ha quebrado. Porque con el roce con la corteza de los árboles, aparte de ser tan elástica y todo, hay que decirlo, tampoco que sea de demasiada calidad, pues no tiene elasticidad, no tiene la capacidad para aguantar bucles, ni nudos corredizos, ni tensores, ni nada de eso. Entonces, pues enseguida, unos cuantos usos se me ha partido. Y entonces, lo que era una cuerda, no sé si serán como 3 metros así, pues ha partido en 2. De todas maneras, la vamos a aprovechar. La metemos por aquí, por esta solapa que tiene aquí. Hacemos, bueno, tampoco me voy a currar mucho. Vamos a hacerle un nudo simple. Para no hacer muy largo. Y lo meteríamos aquí. Vamos a levantarlo. Hay que decir que podríamos poner un cordino tensor, el mismo del tarp, por esa solapa que cruce toda la mosquitera. Esta cuerda es el problema, que es que esto tiene que ser un cordino para aguantar mayor tensión. Una cuerda así tan elástica, este tipo de cosas no funciona bien. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo con todo. Es cierto que no va a aguantar mucho peso, pero prefiero los cordinos, que son mucho más resistentes, y con un solo cordino puedes aguantar tarp y esto. Y el otro trozo de cuerdecilla, pues vamos a ponerlo aquí. Vale, perfecto. Pues ya quedaría nuestra hamaca totalmente colocada. Vamos a hacer un poco una revisión por dentro. Bueno, pues ya tenemos la hamaca colocada. La verdad que ha quedado bastante bien. Una cosa que me gusta es que tiene doble cremallera. Podemos entrar aquí o podemos entrar por acá.
Aquí tenemos la cremallera y aparte son con doble, no sé cómo se llama eso, maneta o como se llame. Y lo que me gusta también es que tiene tanto por un lado, por dentro, como por dentro como por fuera, y con su cuerdecilla para el tirador. Eso es útil, y aquí también igual. Eso es, aunque parezca una tontería, pero realmente es útil. Aquí vemos, bueno, vemos la mosquitera. La calidad de mosquitera es bastante buena, ¿eh? No es de estas finillas que se deshilan en nada, sino que se ve bastante robusta. Aquí está la doble capa. Esa es la doble capa, que tiene un pequeño velcro aquí, y aquí sería perfecto para poner un aislante, para aislarnos mejor de frío. Y esta, vemos como el suelo, pues un material como más sedoso. Bueno, ustedes no lo ven, no lo sienten, pero aquí se sienta como un material más sedoso, muy parecido a la cubierta de las tiendas de campaña. Esta no, pero esta de aquí sí. Entonces esto es lo que da impermeabilidad. Como digo, no sé qué grado de impermeabilidad, no parece tampoco demasiado robusto, ¿eh? Pero más o menos es el de la cubierta de una tienda de campaña. Yo diría que tiene una columna de agua de unos 1500 o así. 1500, 1800, 1800, más o menos por ahí andará. Y entonces, pues eso, entre estas dos capas pondríamos el aislante. Hay que decir que lo he probado y protege mucho mejor, vamos a ver, esta rama, protege mucho mejor de frío que otras, es decir, no tiene nada que ver con las típicas de 10 o 15 euros del Decathlon, de esas baratas, pero tienes que poner aislante y en según qué momento, pues quizá te entre un poco de frío, ¿eh? Tampoco es que sea la panacea. Es decir, en algunos momentos con un under sería suficiente, pero en la mayoría de ocasiones con un buen aislante y esa capa impermeable se duerme bastante bien, ¿eh? Aquí vemos también que tiene otras cintas que es para colgar el under o si queremos colgar algo abajo. En cuanto dentro, pues tienen aquí 4 bolsillitos. Tiene aquí 1, 2 y aquí otros 2 que vienen bien para guardar el móvil, para no sé qué. Y bueno, y esta sería. Bueno, pues aquí lo hemos metido el aislante entre la capa impermeable y la otra. Estos aislantes vienen muy bien porque son de aire. Como sabéis, el aire es el mejor aislante que hay, y aquí no sufren porque no tienen riesgo de que se pinche. A mí para acampar, para vivaquear, por ejemplo, me gustan más los de corcho, estos que son materiales como el corcho, por si se pincha, porque aguantan más. Los de aire no me gustan porque corre riesgo de que se pinche fácilmente. Cerramos con el velcro, aquí, para que tampoco entre mucho aire por ahí. Y entonces vamos a entrar. Vamos a hacer, abrimos. Hay que decir que la apertura para meter el aislante solo es por un lado, ¿eh? No por los dos. Para entrar a la hamaca sí se puede entrar por los dos lados. A ver, que estoy con una mano. Que no me caiga aquí. Y entonces entramos aquí. Y la verdad, aquí vamos a cerrar. Las cremalleras corren bien, no se atrancan y súper bien. La verdad que muy bien. Se siente confortable, ancho. Se siente como el aislante te amortigua, como te da isla. Y bien. Tiene espacio suficiente, es decir, no se siente claustrofóbico. No. Aquí para pasar una noche, perfecto. Muy bien. Bueno, pues voy a decir mis valoraciones después ya de haberla utilizado ya en unas cuantas salidas y a ver lo que os parece. Bueno, como defectos, cosas que no me hayan gustado. No me ha gustado el cordino ese elástico que tiene, de hecho no dura nada. Es decir, yo casi lo hubiera sustituido por un cordino normal de 500 de toda la vida y ya está, ya es más que suficiente. A ver, es una tontería, por eso tampoco me cuesta mucho, pero no me ha gustado.
En general, el gran defecto que algunos le ven va en relación para mí con su virtud, y es el tema de la capa impermeable. Hay que tener en cuenta que esta hamaca es una hamaca de supervivencia, no es una hamaca de dominguero, que se puede llevar para un domingo, porque como habéis visto es rápida de montar y sencilla, pero está pensada para eso, como un elemento, como un refugio de montaña. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene la parte mala de que si lo utilizas, por ejemplo, en verano, sin camiseta o de manga corta, para echar la siesta, pues es verdad que yo a veces lo he utilizado y puede ser que la espalda te sude un poco y te da un poco de calor, sobre todo si lo utilizas sin aislante, directamente en contacto de tu cuerpo, tu piel con el material. Aún así es menos de lo que podría ser, porque tiene una capita en la otra tela, esta tela que va encima, y entonces no te suda tanto, pero sí te puede sudar en algún momento. La ventaja, pues es precisamente lo contrario, es decir, al ser una hamaca de supervivencia hace que te proteja muchísimo más que si no lo llevara. Otras hamacas, aunque le pongas el aislante, por aquí te entra mucho frío. Y ya no te estoy diciendo en pleno invierno, sino incluso en una época como primavera, como ahora. Entonces esto te protege muchísimo. Yo he dormido con ella en sitios fríos y más o menos con un buen aislante y con un buen saco de dormir no necesitas el under. De hecho hay que evitar utilizar el under, porque el under lógicamente te da mucha comodidad, pero entonces al final si terminas llevando hamaca, tarp y under, pues al final para eso te lleva una tienda de campaña, que es mejor. Cosa imprescindible, pues el tarp. Esta no lo trae, pero me parece que eso sí es imprescindible, porque aunque no llueva, el rocío de por la mañana o el frío del amanecer sí se nota. Entonces, aparte de que puede ser que te llueva, sí, y sobre todo cuando vas a la montaña, que el tiempo es más imprevisible. Entonces, sí me parece que un tarp debería llevarlo o comprarse aparte, pero siempre que vayamos con hamaca es casi imprescindible llevar un tarp. Por lo demás, ventajas, me parece que está súper bien hecha, al margen del cordino ese, el resto de los materiales están súper bien hechos, es súper robusta, los materiales son de primera calidad. El sistema este me gusta mucho, porque no necesita tener ningún conocimiento de cabullería, no necesita hacer nudos tensores, es decir, me gusta porque el árbol sufre menos, porque como he dicho la tensión se reparte en todo el tronco y hace que el árbol sufra menos. La verdad es que me gusta mucho. La única duda, que si algún día se rompe ese tipo de cordinos, no sé dónde lo voy a encontrar. No sé si esta marca tendrá repuesto o no sé si serán fáciles de encontrar. Pero por lo demás, perfecto. El resto, pues la mosquitera y todo, como digo, de muy buena calidad. Por lo tanto, si me preguntáis si la aconsejáis, yo diría que sí. Ante la eterna pregunta, ¿qué preferir, la Frontline o la Travel? Yo me quedaría con la Travel. Por eso, por lo de la impermeabilidad. Si lo vas a utilizar más para ir al campo, si vas a utilizarlo para ir un domingo, de dominguero, pues es que hasta una vez de calón te sirve. Pero si vais a ir a la montaña a acampar realmente, yo me quedaría más con esta que con la Frontline. Existe otra, que es la Jungle, otra que es como el tope gama o algo así, pero a mí me parece que en relación calidad-precio, me parece que es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado. Seguramente habrá otra muy buena. Yo he probado esta, la Frontline, la Jungle, la probé una vez, pero yo creo que en relación calidad-precio me parece que es de lo mejor que hay en el mercado. Como digo, esto por ejemplo aquí en España, pues yo siempre prefiero una tienda de campaña a la hamaca, pero por ejemplo en Sudamérica me parece que casi a veces lo prefiero a una hamaca, porque te da una polivalencia, porque el suelo está muy mojado, muy encharcado, y entonces ahí sí la hamaca tiene una ventaja muy grande respecto de la tienda de campaña. En este caso, para Sudamérica me parece que está perfecta, porque te protege muy bien, siempre, como digo, acompañado del tarp. Bueno, yo sin más, pues espero que nos veamos en la próxima. No olvidéis de darle al like, a la campanita, todas esas cosas que al final nos ayudan a que el canal siga creciendo. Y nada, nos vemos en la próxima. Disfrutad de la naturaleza.